Hola familia, soy el Babá Leonardo Dagún, dirigente del Templo Escuela Ilea Sheikh Baobori, y en este video les voy a hablar sobre el septenario sagrado, es decir, las 7 líneas vibratorias o energía viva de Dios y la relación sobre estas líneas con los diferentes reinos que pueden ser dentro de la Umbanda o dentro de la Quimbanda, tanto las 7 líneas como los 7 reinos, que son los lugares de manifestación de estas energías y del trabajo de las entidades. Mucha gente me pregunta sobre los reinos de los Eshus o las líneas de Umbanda y la relación de las densidades de cada reino o de las líneas de las más sutiles hasta las más densas, hasta llegar, por ejemplo, en la parte de la Quimbanda a los infiernos. Así que voy a hablar un poco de eso. Quiero aclarar que no voy a decir cuál Eshu trabaja en cada uno de los reinos o cuál Eshu trabaja en cada una de las líneas, porque no me voy a dedicar a eso, pero sí que me voy a dedicar a que a los 7 reinos y en general a cómo trabajan y cómo se comportan estas energías. Es importante entender que, diferente a lo que la gente haya normalmente, en estos diferentes planos energéticos no son como los apartamentos que tienen el subsuelo, el infierno, y en la parte más alta, en el ático, está el cielo o los planos astrales superiores. No es así. El espacio físico espiritual, él está de forma global, es decir, está aquí. No es más para arriba o más para abajo. Esto es una forma didáctica de explicarlo, pero no es así que funciona. Así como la luz que viene del sol y que no podemos percibir todos los colores que en ella existen, que contiene, porque existe una frecuencia ultravioleta que no podemos percibir, o incluso otra frecuencia que es la frecuencia infrarroja, pues también nosotros tenemos esta vibración a nuestro alrededor, pero no la podemos percibir. El ser humano solo consigue escuchar, por ejemplo, solo algunas fracciones de sonido, solo una banda de sonido. No consigue escuchar, por ejemplo, el silbido del pitido de llamar a los perros. Entonces, con los planos espirituales pasa algo parecido. Todo existe, todo está aquí, solo que no lo podemos percibir. Pero todo está aquí en el mismo plano que nosotros, ¿sí? E incluso entre ellos también están en el mismo plano. Es todo lo mismo, estamos todos aquí. La diferencia es la frecuencia, así como en los colores que no podemos percibir o en los sonidos que no podemos percibir, ¿sí? Todo existe aquí y esto es lo más importante a entender. Entonces, el espacio que denominamos como purgatorio o umbral, teóricamente se encontraría en el fondo del océanos o en los abismos, pero realmente no es así. Esto es una forma didáctica, ¿sí? Una forma imaginativa de poder comprenderlo para poder adaptarlo a nuestro mundo físico, ¿sí? Para poder comprenderlo mejor desde nuestro punto de vista material. Así como, por ejemplo, lo que se puede considerar el infierno, lo que se puede considerar el cielo, lo que se pueden considerar diferentes interpretaciones de los planos astrales, se puede decir como el cielo está arriba y el infierno está abajo, ¿no? Pero verdaderamente, como decía, no es así. Por eso siempre decimos que se debe de cuidar la vibración de cada uno, porque siempre estamos en contacto con todas estas energías, ¿sí? Nosotros estamos en la misma faja vibratoria que el umbral, en la misma faja vibratoria que el infierno, en la misma faja vibratoria de los seres iluminados. Si todos están aquí, depende de nuestra vibración conectar con estas energías, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque de ello dependerá nuestra vibración.
Los seres de baja vibración, por ejemplo, solo pueden percibir lo que está a su alrededor, ¿sí? Es decir, lo que está en sintonía con su misma vibración. Por esto, a veces cuando un espíritu sufridor, un espíritu obsesor, o que llamamos también, que está en el purgatorio, que está en ese plano de que podríamos denominar como también el umbral, como se dice en la película de No Solar, ese espíritu solo puede percibir lo que está en esa faja vibratoria, en esa concordancia, en esa vibración en que él se encuentra. Entonces cuando aparece, por ejemplo, en un terreno o aparece en alguna casa, él no percibe dónde está, él no sabe dónde está hasta que se activa cierta energía en él que le hace poder ver en dónde se encuentra, y ahí es que entra en conciencia de dónde está, ¿sí? De que está en un lugar distinto a el que es su energía, ¿sí? Esto entonces hace que los diferentes espíritus se manifiesten en esa concordancia, y cada uno, así como nosotros estamos aquí y vemos a la gente material, ¿sí? Y no podemos ver a los espíritus a menos que una persona sea vidente y que pueda ver a los espíritus tampoco pueden verse entre ellos, y ni tampoco pueden ver incluso a nosotros, a no ser que estemos en la misma faja vibratoria, es decir, que estemos en sintonía. Esta es la única manera de que tanto nosotros podemos llegar a ver a un espíritu, o ese espíritu nos puede llegar a ver a nosotros, o incluso los espíritus se pueden llegar a ver entre ellos, ¿sí? Esto es muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué es que estoy hablando de esto? Para aclarar que no existe un reino de Shu que esté superior a otro reino de Shu, o una parte de las 7 líneas de Umbanda que sea superior a la otra, sino que cada una tiene su tipo de vibración y cada uno trabaja con esa energía específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de la Kimbanda, cada reino tiene su vibración, y cada vibración pues trabaja de una manera diferente. En relación a los Seyú dentro, por ejemplo, de la Umbanda, ellos están a cargo o dentro de la faja vibratoria que corresponde a la línea de la ley. Entonces ellos actúan como guardianes. Y esto también se ha de tener en cuenta para entender cómo funciona la energía de Shu, porque está relacionada con la energía de la encrucijada y también con la energía de Ogún. Y es por eso que Ogún y Eshu van juntos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la faja vibratoria de cada uno de los Seyú dependerá de la custodia que este Shu haga dentro de cada uno de los planos. Como decía, los Seyú son fundamentalmente guardianes, entonces ellos custodian cada una de las 7 líneas vibratorias y cada uno de los reinos, por lo cual habrá un Shu para cada una de las líneas vibratorias y cada uno de los reinos también, por supuesto. Entonces, de esta manera podemos entender de que no hay una línea específica para lo que es Seyú dentro de la Umbanda, sino que es una legión que trabaja con todas las líneas. Por eso, cuando hablé, por ejemplo, de el eneagrama de Umbanda, es decir, de las 9 características, es el septenario sagrado más 2 más, ¿sí? Una de ellas era los Seyú. Por esto que estoy acabando de decir ahora, de que ellos trabajan con todas las líneas, ¿sí? Y con todos los reinos, o en todos los reinos. Cada uno de estos reinos son portales. Entonces, ellos son los guardianes de estos portales, de acceso de la energía o de paso de la energía entre el mundo espiritual y el mundo material, ¿sí? Y estos son las diferentes líneas o fajas vibratorias. Por eso cuando vemos una película como por ejemplo la de No Solar, o se lee algún libro relacionado con los espíritus que pasan por el umbral o por el purgatorio,
se vea que hay ciertos otros espíritus que ayudan a estos espíritus a salir de ahí, cambiando su vibración, cambiando su energía y llevando a ellos desde ese purgatorio hacia las ciudades astrales o los pueblos, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos entender cómo es el trabajo de Shu. Si han visto esta película que está en nuestro canal, la película de No Solar, han visto cómo el personaje estaba en el purgatorio al comienzo de la película y después pasa a una ciudad astral y es rescatado por unos espíritus. Estos espíritus están haciendo esta función de los Seyú dentro de la Quimbanda, por supuesto, o el trabajo de lo que denominamos los caboclos quimbanderos, ¿sí? Los que trabajarían, digamos, en la parte de izquierda, ¿sí? Dentro de la Umbanda, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos entender un poco cómo funcionan las diferentes labores. Hemos de tener en cuenta siempre que esta función es más específica de Shu que de otros espíritus, ¿sí? Entonces en la Umbanda no es tan común que se utilice esta tarea. Se utilizan otras tareas como es la recuperación, como es el aprendizaje, como es la comunicación y así, ¿sí? Porque la función, como decía, de guardianes y la función de rescate es más bien una función de los Seyú y siempre de la parte de izquierda o de la parte incluso dentro de la Quimbanda. También debemos de tener en cuenta que los nombres de los reinos no son exactos, ¿sí? Los nombres van cambiando, adecuándose a la diferente comprensión que se ha tenido de ellos. Entonces, a veces llamamos al reino de una manera que nos ayuda a entender las funciones de ese reino. En el caso de la Quimbanda tenemos que recordar que los Seyú y las Pompalleras trabajan juntos y cada uno en una polaridad de la energía, ¿sí? Mientras que el Seyú es penetrante, ¿sí? Y de expansión, la Pompallera es envolvente y de retracción, ¿sí? Entonces, cada uno va haciendo su función dentro de cada una de las líneas vibratorias y cada uno de los reinos, ¿sí? Va haciendo esta parte, con lo cual, por ejemplo, el Eshu va a ser el que penetre en estas fajas vibratorias más densas y la Pompallera será quien después contenga a esos espíritus, los recupere, los sane y haga todas estas otras funciones. Digo esto para que se vaya entendiendo un poco cómo es que funciona. Bien, en lo relativo, por ejemplo, a las encrucijadas, en otros videos he hablado bastante sobre ellas, pero quiero aclarar que, primero, la encrucijada es un punto portal, un punto de convergencia de energías, y me refiero al cruce de caminos, y es por eso que ahí se hacen muchas ofrendas. Pero también la encrucijada puede ser cualquier punto de convergencia, es decir, cualquiera de los reinos, ¿sí? También, entonces, cuando se dice las 7 encrucijadas, se está hablando precisamente de los 7 reinos que tienen relación con las 7 fajas vibratorias o las 7 líneas vibratorias en las cuales los espíritus trabajan, ¿sí? Como decía, tanto los espíritus de Umbanda como los de Quimbanda, no exclusivamente los de Umbanda por las 7 líneas o los de Quimbanda por los 7 reinos, sino que los dos tipos de espíritus trabajarán dentro de estos reinos y dentro de estas fajas vibratorias. Lo que tiene que ver entonces con la encrucijada, tenemos que tener en cuenta que así como las calles nos llevan a los lugares, es decir, uno tiene que salir de su casa y lo primero que se va a encontrar es una calle o un camino que lo va a llevar a el lugar a donde quiera ir, y antes de llegar a ese lugar normalmente vamos a encontrar algún cruce de camino para derivarnos a ciertas áreas. Así también el pueblo de la encrucijada, que está directamente relacionado con la línea vibratoria de Ogún, y por supuesto es como dije, es el lugar característico de Eshu,
es uno de los reinos más importantes, ¿sí? Porque este reino es el que lleva a todos los espíritus a su lugar de trabajo, ¿sí? A su función, conecta una función con la otra, conecta los lugares, conecta los espíritus, conecta los diferentes planos, conecta, por ejemplo, el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Que el presente sería el centro, el futuro es adelante y el pasado es atrás de donde venimos, cuando nosotros vamos hacia un lugar. Y después tenemos la parte izquierda y la parte derecha, ¿sí? Que corresponden a lo positivo y lo negativo, o lo femenino y lo masculino, ¿sí? Entonces hay un gran simbolismo en la encrucijada. El otro reino que es muy representativo es el cementerio, conocido también como Calunga Pequeña, en donde trabajan muchísimos de los Eshu, ¿sí? Y diferente a lo que comúnmente se cree, el cementerio no es un lugar de espíritus tenebrosos, de espíritus oscuros, donde hay que tener miedo. El cementerio es un lugar de gran poder donde los Eshu trabajan de una forma muy intensa, porque para el ser humano, psicológicamente y emocionalmente, es un lugar de descanso, un lugar donde están los ancestros, un lugar donde van los espíritus a desencarnar, ¿sí? O sea, cuando uno muere va al cementerio, ¿vale? Entonces, de esta manera el cementerio está asociado con el plano espiritual, está asociado con la ascensión, con el despegarse, liberarse de todo lo físico y ir directamente al plano espiritual, reunirse también con sus ancestros. Y en todo este proceso es en el proceso que trabajan todos los espíritus que son de cementerio, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ahí que se trabajan diferentes energías que están dentro de o relacionadas con este proceso de ascensión, este proceso de iluminación, este proceso también de desprendimiento de lo material, de espiritualización, ¿sí? Entonces, este lugar es un lugar de mucho trabajo, es como si fuera una especie de escuela de aprendizaje donde los espíritus aprenden a liberarse de todas las cargas, de las ataduras, y liberarse de todas las cadenas que lo ataban al mundo material, y de renovarse, de poder ir a otro tipo de vida, a otro tipo de existencia y recomenzar de otra manera. Otro lugar muy importante son las matas, por supuesto, que ahí mora todo el pueblo de Oyosin y los cazadores, y bueno, está por supuesto los Eshu de las matas, así que son de los más importantes también. Y este tipo de Eshu pues trabaja más con la energía vital, con la relación del ser humano con los animales, con las plantas, con la naturaleza, con la energía telúrica también. Hay un montón de energía que se está moviendo ahí y que tiene que ver, como decía, con la relación del ser humano y el entorno. Entonces, tiene mucho que ver con la parte mágica, tiene mucho que ver con la parte medicinal, tiene mucho que ver con la parte de abundancia, porque ahí están las frutas, está la comida, ¿sí? Entonces, tiene que ver con muchas cosas, siempre relacionado más con la parte de energía vital, con la vida y con la sustentación de la vida, que como lo que dije del reino anterior, es decir, que sería un proceso de ir de la vida a la muerte. Esto es directamente con la sustentación de la vida. Por otro lado tenemos luego las playas, que pueden ser de mar o de río, y que están relacionados, por supuesto, con la parte de la energía maternal y con la parte de la energía emocional. Y entonces también está ahí una gran cantidad de espíritus que trabajan dentro de esta faja vibratoria, que son tanto las aguas como la cercanía de las aguas, es decir, las playas, ¿sí? Pero también, como digo, dentro del agua, ¿sí? Lo que sería, por ejemplo, los navegantes, los marineros, están las madres de las aguas, y están, por supuesto, todo lo que son los Eshu y las Pombagiras relacionados con este reino o esta faja vibratoria.
¿sí? Que es una faja vibratoria, como decía, siempre relacionado con Oshun, con Yemanjá, con la maternidad y con todo lo que tiene que ver con esta parte de contención. Aquí trabajan mucho en la parte emocional, trabajan mucho con el sentimiento, con el quererse a uno mismo, con el querer a los demás, con la parte de la familia, con la parte de las relaciones humanas, con todo lo que tiene que ver principalmente con lo emocional. Entonces las entidades que trabajan dentro de esta vibración también limpian todo lo que tiene que ver con la parte emocional, también limpian todo lo que tiene que ver con esas emociones que pueden ser de baja vibración, y cuando esa es la mayor parte de la carga, ahí es que trabajan los espíritus de esta vibración. Luego tenemos el reino considerado el reino de las almas, que ahí hay este reino es muy conocido por la Quimbanda, pero también hay muchas entidades de Umbanda trabajando. Por ejemplo, los pretos velios son los más famosos que trabajan dentro del reino de las almas. Estos espíritus que trabajan en este reino trabajan con las funciones de adoctrinamiento y de rescate de las almas. Lo que decía anteriormente, son las entidades que van al purgatorio, al umbral, a rescatar esas almas, o incluso a la dimensión que llamamos de balanzo, que es una dimensión donde los espíritus ni siquiera han pasado al portal, son espíritus que no saben que han muerto y tal, y entonces andan por aquí vagando, que no han encontrado todavía su lugar de descanso. Pues esos espíritus de las almas trabajan buscando a estos espíritus y rescatándolos para llevarlos a que comiencen su proceso de purificación, de desprendimiento de lo material y todo eso que hablé antes, que será de la calunga pequeña o del cementerio, o incluso, bueno, si tienen que ir para otro sitio, también ayudan a los espíritus a ubicarse en el lugar que le corresponde. Y esto está relacionado con el aire, porque el aire está en todos lados, ¿sí? Como elemento me refiero. Entonces, esto está relacionado con todos los lugares, ¿sí? Es decir, son espíritus que están totalmente en movimiento, ¿sí? Que no tienen un lugar fijo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque esto es una parte muy importante dentro de su trabajo y dentro de lo que es su función. Bien, existe otro reino muy famoso también en la Quimbanda, mucho más que en la Umbanda, que son los cruceros, y estos espíritus que trabajan en el crucero se dedican a ayudar a los otros espíritus o las otras entidades que necesiten de pasar de un reino a otro, por ejemplo, o necesiten cumplir alguna función, ¿sí? Dentro de la Quimbanda está mucho más relacionado con lo que son los ministros, un video que hablé antes, que dejaré por aquí para que lo puedan ver y lo puedan relacionar más. Los cruceros entonces son entidades, las entidades que trabajan en el crucero me refiero, son entidades que entonces están ayudando, siempre colaborando con diferentes funciones, es decir, con las funciones de cualquiera de los otros, de los espíritus, porque si un espíritu necesita pasar para otro reino para cumplir con la función o con la misión que se le ha pedido, pues entonces este espíritu le ayuda con esa función, ¿sí? Entonces, de esta manera son entidades que cumplen diferentes funciones, son muy versátiles, son de estos que son multifunción, ¿sí? Entonces hacen varias cosas al mismo tiempo, y con lo cual están muy vinculados con todos los otros reinos, ¿sí? O con todas las otras entidades, o con todas las otras líneas vibratorias. Esto es porque las entidades de crucero, que también podríamos denominar que son dentro de las entidades de las plazas, ¿sí? A veces también se le llama con este nombre, entidad de la plaza, ¿sí? Porque las plazas también marcan estos límites entre un lugar y otro lugar, ¿sí? Se considera por lo menos que es así, y que estas entidades cuidan de los diferentes tipos de portales que hay entre, como decía antes, que son esas encrucijadas, esos puntos
de convergencia energética donde la energía espiritual se manifiesta. Entonces este tipo de entidades no están tan ligadas con nosotros, sino que están más bien ligados entre ellos. O sea, es decir, actúa como un colaborador de cualquier entidad que lo requiera, que requiera algún tipo de colaboración de otro reino, algún tipo de colaboración. Ellos son como los llaveros. Cabe destacar en este punto que las entidades, por la función que cumplan, no significa que tengan una evolución determinada, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los cruceros, no significa que porque sean colaboradores sean menos que las entidades que trabajan haciendo una función para nosotros, ¿sí? O haciendo una función como por ejemplo lo que dije antes de las almas, que asisten o rescatan a otros espíritus, ¿sí? Sino que cada espíritu va a ir mudando de función, va a ir cambiando de faja vibratoria, cambiando de repente de reino, cambiando de línea, cambiando de formato, dependiendo del aprendizaje que necesite tener en cada uno de sus momentos, ¿sí? Entonces, de repente una entidad puede empezar trabajando en la encrucijada, después pasarse a las almas y después pasarse al crucero o a la plaza, como decía, y más tarde pasará al mar o en otro orden, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto porque si no se caen los prejuicios de creer que, por ejemplo, los que trabajan en las líneas de Oyalá son superiores a los que trabajan en la línea de Oyosi, por ejemplo, ¿sí? Y no tiene nada que ver. ¿Ah? No hay un arriba y un abajo. Puede cualquier entidad en cualquier estado de evolución, ¿sí? Trabajar en cualquiera de las diferentes líneas vibratorias o en cualquiera de los diferentes reinos. Esto es importantísimo que se tenga en cuenta para no prejuzgar y no cometer errores. Otro reino también muy significativo dentro de la Quimbanda y que dentro de la Umbanda también existe es el reino de la lira. Un reino que dentro de la Quimbanda se habla mucho como el reino de los infiernos, ¿sí? Y es el reino de la magia. Este reino está relacionado con la bohemia y está relacionado, por ejemplo, con el cabaret, está relacionado en otros aspectos con la danza y, como decía, con la magia, ¿sí? Este reino, entonces, por esa relación con la magia, con el disfrute, con el goce, con el baile, con la música, con el canto, con la inspiración artística y que tiene mucho que ver con la energía sexual también llevada a un nivel más alto, no al nivel animalizado, sino a un nivel de vibración creativa, es por esa característica que tiene de disfrutar, de gozar, de expresarse como uno se siente o de expresar la parte artística, de expresión musical, corporal y emocional, es que se denominó como decía, del infierno o relacionado con lo maligno, porque en la antigüedad, sobre todo en la Edad Media, en la parte del catolicismo, en la parte de lo que se llamaba el oscurantismo, pues había mucha discriminación sobre estas cosas, ¿sí? Porque todo lo que era denominado como pagano y las danzas rituales y ciertos tipos de música eran considerados demoníacos, eran considerados cosas del diablo, y de ahí se asoció la parte de que toda esta expresión de alegría, expresión de música, de goce, estaba relacionado con el diablo, con el pecado, con todo lo malo, ¿sí? Entonces, de ahí para acá se empezó por esa influencia del catolicismo, a llamar a este pueblo el pueblo de los infiernos, ¿sí? Pero en realidad yo prefiero llamarle el pueblo de la lira, porque está relacionado precisamente con la lírica, con la música y relacionado con
la parte de, como decía, de expresar todo lo que uno va sintiendo y elevar el astral, ¿sí? Elevar nuestra energía a través del goce, a través de la música, a través de la expresión, de expresarnos con libertad. También entonces tiene que ver con la libertad. Claro, por supuesto también tiene que ver con la vida bohemia, como decía, con el cabaret, y tiene que ver con otras cosas relacionadas, ¿sí? Entonces, por este motivo hay que tener muy en cuenta lo que decía antes de los prejuicios, ¿sí? No hay que tener prejuicios. Estos pueblos están dentro de la quimbanda y dentro de la umbanda porque pertenecen a las 7 líneas vibratorias. Esto lo repito porque me parece importante tenerlo en cuenta, porque como me estoy yendo un poquito hacia hablar sobre la quimbanda, se puede llegar a olvidar de que todo esto está dentro de la umbanda también, ¿sí? En las diferentes líneas. Lo más importante de esta faja vibratoria es la parte de la magia, ¿sí? Los diferentes tipos de magia, los diferentes tipos de hechicería, ¿sí? Porque antiguamente toda esta parte también estaba relacionada con el demonio, con el diablo, y por eso también esta línea se le llama la línea de los infiernos. Pero bueno, no quiero que relacionemos esto con algo malo, ¿sí? Porque no es así, no tiene nada que ver con realmente con el diablo o con los demonios o con nada de eso. Se puede sincretizar con algo de esto por esto que he dicho antes, por estas interpretaciones, digamos, católicas, y se puede derivar esto a otros rangos, ¿sí? Pero en realidad no tiene directamente una vinculación con eso. Su vinculación es con la música, con levantar la energía, con sentirse mejor emocionalmente, con expresarse, con la magia, sobre todo con la magia de la música, con la magia del baile, que es algo que podemos ver tanto en el batuque, que de hecho se llama batuque por la música, y donde se danza en el ritual. Podemos ver que hay música de tambores y danza en todo lo que es la umbanda y en todo lo que es la quimbanda. Entonces vemos que esto es una parte súper importante para hacer también un tipo de terapia que hacemos de expresión, de sentirnos liberados, ¿sí? Entonces, no solo es eso, hay un trasfondo energético espiritual que tiene que ver, como decía, con la magia. En África había un pueblo que se llamaba el pueblo de la Lira, y era un pueblo donde otras tribus iban a aprender hechicería, ¿sí? Era como un lugar muy mágico, una escuela de aprendizaje. Entonces también por eso esta línea vibratoria de la magia se llama de la lira. Esta línea vibratoria, y para dejar más claro y que se asocie un poquito con la parte de la umbanda, tiene relación con Shango, que es quien está relacionado con la parte de disfrutar de la vida, de gozar de las cosas, de gozar incluso de la comida también, de gozar de la vida en general. Bien, para terminar con todas estas líneas vibratorias, voy a hablar del pueblo de Oriente, más conocido como los ciganos, ¿sí? Bien, los ciganos llevan ese nombre porque los más populares de los espíritus que han llegado son los espíritus que se presentaron así como ciganos o como gitanos, ¿sí? Entonces, estos son los más populares, pero también hay los que son árabes, también hay los que son hindúes, también hay los que son orientales de China, Japón, Indonesia y otros países, ¿sí? Todo lo que es Oriente, no solo el pueblo cigano abarca lo que es esta franja vibratoria, ¿sí? Entonces, una cosa a destacar de esta franja vibratoria es que también se considera la línea mixta, es decir, es una línea que puede haber dentro de ella espíritus que trabajen más versátilmente, o sea, trabajen en la encrucijada, trabajen en el mato, trabajen en el cementerio, trabajen en el mar, trabajen en la presa, no tienen un reino fijo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, aparte de su versatilidad, es decir, que es un reino, digamos, abierto,
o un pueblo abierto, una línea vibratoria de trabajo abierta en donde los espíritus pueden trabajar con el formato de ciganos o el formato de Oriente de cualquier manera y en cualquier reino, también es una franja vibratoria, una línea de trabajo que corresponde, como decía, a la parte más mixta, es decir, a todas las diferentes razas, ¿sí? No solamente a el pueblo cigano, que el pueblo cigano o gitano se llama así porque muchos de las personas que llegaron a Europa desde Oriente se presentaron como egiptanos o como miembros de la realeza de Egipto, ¿sí? Entonces, de ahí viene la parte de cigano. Esto según las investigaciones de los orígenes del nombre de gitanos o ciganos, ¿sí? El nombre de, digamos, de este pueblo. Y de ahí viene que ellos pertenezcan a Oriente, porque realmente es su procedencia original. Bien, este video lo voy a terminar por aquí, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si es así, denle a me gusta. No te olvides de suscribirte al canal y de dejar tus comentarios al respecto de este video, y también por supuesto de compartir este video con todas las personas que creas que le puede servir, que le puede ayudar, que le puede gustar. Muchas gracias, Ashea Lafia, y nos vemos en próximos videos.